Continuando con las clases, ahora vamos a desarrollar el eje temático número 4, aplicación de medio de contrastes. Administración oral de medio de contrastes. La posibilidad de diferenciar con rapidez el tracto gastrointestinal respecto de los músculos y órganos adyacentes supone una gran ayuda al realizar estudios de tomografía del abdomen y la pelvis. Esta diferencia de estructuras se consigue opacificando la luz intestinal con medio de contraste administrado por vía oral. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos visualizar lo que sería la cabeza del páncreas y el duodeno. En esta serie, sin contraste, nosotros no podemos diferenciar las estructuras. En cambio, al realizar el llenado o la opacificación del tracto gastrointestinal, nosotros podemos ver cómo se llena la curva del duodeno, ¿sí? Que es la que envuelve al páncreas, ¿sí? A esto se refiere la administración, o esto se logra con la administración del medio de contraste oral. Nota: para obtener imágenes de óptima calidad, el paciente debe estar en ayuna previamente a la ingesta del medio de contraste. Porque si el caso de que el paciente haya comido o tenga líquido, no nos va a permitir o va a interrumpir el paso del medio de contraste por el tracto gastrointestinal. Elección del medio de contraste adecuado. El mejor recubrimiento de la membrana mucosa se alcanza con sulfato de bario, pero no es hidrosoluble, por lo que no debe emplearse si existe riesgo de daño intestinal. Si existe daño intestinal, es mejor usar un medio de contraste hidrosoluble, que el organismo puede reabsorber si se disemina por la cavidad abdominal. En el caso de que nosotros tengamos riesgo de daño intestinal, lo que se debe hacer es utilizar un medio de contraste hidrosoluble, ¿sí? ¿Por qué? En el caso de que utilicemos sulfato de bario, no se puede utilizar si al paciente se le va a realizar una cirugía, ¿sí? Con apertura de la luz intestinal. Tampoco debe utilizarse el sulfato de bario si se sospecha de fístula o de perforación del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, el mejor medio de contraste para el tracto gastrointestinal es el sulfato de bario, pero este no es hidrosoluble. O sea, si nosotros sospechamos de un daño intestinal, ¿sí? O de una cirugía que se le va a realizar al paciente, lo mejor es usar un medio de contraste hidrosoluble, que en el caso de encontrar un intestino perforado, al pasarse el medio de contraste a la cavidad abdominal, ésta se puede reabsorber. Hoy en día, el agua se utiliza cada vez más como medio de contraste hipodenso. Duración. El paciente ha de ingerir el medio de contraste en tragos, siendo suficiente un periodo de aproximadamente 20 a 30 minutos para opacificar la porción proximal del tracto gastrointestinal. Si se desea el relleno de todo el colon e incluso el recto, se necesitan de 45 a 60 minutos para conseguirlo. ¿Cómo hacemos esto? El paciente se presenta una hora antes de su turno y le pedimos que ingiera el líquido de contraste oral. Si nosotros necesitamos estudiar la porción proximal, como ser el estómago, el duodeno, el intestino delgado, con 20 a 30 minutos es suficiente. Ahora, si nuestro interés es el colon distal, ¿sí? El colon descendente, el recto sigma, vamos a pedir que la ingesta sea entre 45 a 60 minutos para lograr
la opacidad de todo el tracto gastrointestinal. Dosificación. Para conseguir una adecuada opacificación de todo el tracto gastrointestinal, hay que disolver y mezclar totalmente la suspensión con agua. 1 litro. ¿Cómo logramos esto? La suspensión oral que vayamos a utilizar lo tenemos que completar con agua, logrando que esa cantidad sea un total de 1 litro. Es decir, si yo tengo 250 mililitros de medio de contraste, lo tengo que mezclar con 750 y así lograr 1 litro de esa suspensión oral. Ya hablamos de los medios de contraste oral, ahora vamos a tratar los medios de contraste intravenoso, ¿sí? Recordamos que con el medio de contraste oral tenemos todos los órganos huecos y con el medio de contraste intravenoso los órganos vascularizados, ¿sí? Bueno, medio de contraste intravenoso. El aumento de la densidad de los vasos sanguíneos no solo permite su mejor definición respecto de los músculos y órganos, sino también proporciona información acerca del grado de perfusión sanguínea, captación del medio de contraste, en los tejidos patológicos. Este fenómeno se conoce como realce de contraste, ¿sí? Donde el medio de contraste aumenta la densidad y así se intensifica la señal. Nota, según la naturaleza de lo que se investiga, debe realizarse o no un estudio sin contraste simple antes de la inyección intravenosa del medio de contraste, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros realizamos una tomografía de abdomen con diagnóstico de litiasis, la serie simple es suficiente, ¿sí? Si nuestro paciente viene con un diagnóstico de piedritas en los riñones, como comúnmente se conoce, la serie sin contraste es suficiente para el diagnóstico. En el caso de sospecha de imágenes hepáticas, o sea, si el paciente viene con un diagnóstico de imágenes en hígado, es conveniente primero realizar una serie sin contraste, ¿sí? Y siguiente una serie con contraste. ¿Por qué? Porque nosotros sí, en el órgano del hígado, que es nuestra estructura a estudiar, vamos a saber que esas imágenes que estamos viendo si están o no vascularizadas. Cuando nosotros realicemos la tomografía sin contraste, vamos a visualizar al hígado, ¿sí?, con sus imágenes respectivas. Al realizar la serie siguiente, la serie con contraste, vamos a encontrar las imágenes con realce o no, dependiendo si esas imágenes están vascularizadas. Es decir, si esas imágenes tienen captación del medio de contraste. Al tener captación del medio de contraste, quiere decir que se produce la perfusión sanguínea, ¿tá?, donde esa sangre se mezcla con el tejido, ¿sí?, se absorbe en el tejido. En este caso, al tener medio de contraste, esa sangre se va a absorber en el tejido, generando un realce del contraste, ¿sí?, y a nosotros identificar ese tipo de patología. Preparación de la vía intravenosa. El medio de contraste se inyecta por vía intravenosa, por esto el bolo se alarga y diluye al pasar a través de la circulación pulmonar. Lo ideal sería que la inyección tuviera una tasa de infusión rápida entre 2 y 6 mililitros por segundo. Si se desea conseguir un realce suficiente de la densidad de los vasos, para la inyección se emplea una cánula de 1 milímetro, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos con el tamaño de 20G. Este 20G es de 1 milímetro de diámetro.
o preferiblemente se utiliza entre 1.2 y 1.4 milímetros, 18G y 17G. ¿A qué nos referimos con esto? 1 milímetro, 1.2, 1.4 es respecto a la luz, ¿sí? A la luz de la cánula. Nosotros en el hospital utilizamos cánulas de 19, 21, 23 y 25. A mayor número, más chico el tamaño de la luz de la cánula, ¿sí? Es fundamental comprobar que la cánula esté correctamente introducida en la vena. La falta de hinchazón subcutánea confirma así que la posición es correcta. ¿Cómo lo realizamos nosotros? Una vez, en el caso del hospital escuela, nosotros utilizamos Butterfly para realizar este tipo de inyección intravenosa. Una vez inyectado la aguja en la vena, hacemos un poquito de retracción de la jeringa para ver si viene sangre. Al venir sangre, sabemos que la cánula está en la vía. Dosificación. La dosis se calcula en función al peso corporal, ¿sí? La dosis se calcula en función al peso corporal y de la sospecha diagnóstica completa. Puede obtenerse un equilibrio adecuado entre tolerancia al medio de contraste y realce vascular óptimo con una dosis aproximada de 1.2 mililitros por kilo de paciente, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un paciente con 50 kilos, podemos decir que con 60 mililitros de contraste es suficiente para estudiar, pero hay que tener en cuenta la sospecha diagnóstica, ¿sí? Porque si yo tengo una sospecha de absceso cerebral, ¿sí? Con menos de 50 mililitros ya me va a alcanzar para ver ese realce, esa sospecha patológica. Si yo tengo una sospecha de abscesos abdominales, necesitaría el total del peso del paciente por 1.2 mililitros de contraste. Fenómeno de entrada de flujo. El artefacto provocado por la corriente de sangre con contraste tiene su origen en el corto intervalo entre el comienzo de la inyección y el inicio de la adquisición de datos. Ejemplo: la entrada de flujo en la vena cava superior normalmente procede de uno de los lados del cuerpo, vía vena axilar, subclavia y brachiocefálica. Las concentraciones excesivas de medio de contraste en esta área puede provocar molestos artefactos. Por ejemplo, cuando ingresa el medio de contraste, ¿sí? Este está proveniendo del lado. ¿De qué lado sería esto? Del lado derecho del paciente, ¿sí? El lado derecho del paciente, nosotros visualizamos, ¿se acuerdan la visualización de la imagen? El lado derecho del paciente nosotros lo vemos en la izquierda de la imagen, ¿sí? Proveniente de la vena axilar, subclavia y brachiocefálica. Este flujo, ¿sí?, que lo vemos acá, disculpen la imagen, se ve mucho más realzado que esta imagen y esta imagen. Este corresponde a la vena cava superior, ¿sí?, y esta a la subclavia y al axilar. ¿Vieron cómo se ve las diferencias tonalidades? Bueno, esta tonalidad es porque está con el flujo de sangre ingresando al organismo.
Respecto a la aplicación de medios de contrastes, también tenemos que hablar de las reacciones alérgicas a los medios de contraste, ¿sí? Estas reacciones son raras y la mayoría aparece durante los primeros 30 minutos, ocurriendo el 70% de los casos en los 5 minutos iniciales tras la inyección del medio de contraste. Solo los pacientes de alto riesgo necesitan supervisión durante más de media hora, si bien deberían ser premedicados, dado que su situación es habitualmente reconocible en una historia clínica bien elaborada. Esto lo habíamos hablado respecto a la preparación del paciente. Entonces, repetimos, si bien las reacciones alérgicas son raras, la mayoría aparecen durante los primeros 30 minutos, ocurriendo el 70% de los casos en los 5 minutos iniciales tras la inyección del medio de contraste. Según mi experiencia, yo tengo en mi tiempo trabajando, tuve 2